Bueno, vamos a empezar a grabar, che. Acá para que tengan en cuenta al momento de estos ejercicios, sobre todo los voy a reparar en una cosa que a muchos también les pasó. Silencio porque hay un poquito de ruido, no se asusten. Hay una situación que tienen que tener en cuenta cuando se encuentran con problemas. Recuerden que las entidades, acá hay que hacer como un análisis sintáctico y un poquito minucioso de cómo vamos resolviendo las cosas. Me oculto así, tampoco me tienen que ver la cara. Pero recuerden lo siguiente. Cuando están resolviendo este tipo de ejercicios es importante saber cuál es el contexto, desde dónde están parados. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que el contexto es para nosotros entender dónde estamos posicionados. A quién o a quiénes les tenemos que resolver o gestionar una solución del problema que nos están planteando. Recuerden también que ese contexto no va mencionado bajo ningún punto de vista como una entidad, salvo que, por ejemplo, sea un estilo de una cadena de supermercados de las cuales necesitamos saber todas las sucursales, cómo operan. Bueno, eso sería una cuestión. Que tengamos sucursales de un supermercado, pero desde el punto de vista de lo que podría ser esa cadena, ¿sí? o los dueños de esa cadena, no es que va como una entidad. ¿Sí? En este caso, las entidades serán, por ejemplo, sucursales. ¿Esto por qué lo digo? En algunas ocasiones, en algunos de los que anduve revisando, tenían ese tema y ponían que la biblioteca era una entidad. Está bien, sigue la premisa de que dentro de los sustantivos que tenían que ir mirando para definir o encontrar cuáles son las entidades, sí, es correcto, pareciera que ser una entidad. Pero en realidad cuando estamos hablando de dentro de una biblioteca, esta parte que tenemos acá nos está marcando en realidad el contexto de funcionamiento, ¿sí? Entonces, eso para que tengan ahí el primer paso. Voy a hacer una lectura muy lenta, o lo más lenta posible, para que vayamos tratando de identificar cuáles son los sustantivos que, recuerden, pueden ser concretos o abstractos, ¿sí? Pueden definir cosas, pueden definir personalidades, pueden definir lo que sea. Pero tenemos que hacer mucha precisión con esto. Yo les voy a dar un par de consejos. Primero, siempre traten de encontrar cuáles son las entidades, ¿sí? Es decir, cuáles son esos sustantivos que me definen objetos. Insisto, pueden ser actores, pueden ser roles, puede ser un montón de cosas. Pero después de esto, como segundo step recomendable, es de cada una de las entidades que encontré, me fijo si tengo los atributos. ¿Qué son esos atributos? Recuerden que son aquellas características que definen al objeto, ¿sí? Después de eso, tenemos que ir viendo, respecto a esas entidades que hemos descubierto, entre cuáles se hablan. Ahí entran en juego las relaciones, ¿sí? Entonces, esas relaciones, ¿qué es lo que pasaba? Recuerden que son verbos. Siempre son verbos conjugados. Recuerden que al momento de que ustedes lo tengan que modelar, no las tienen que poner en infinitivo, ¿sí? Siempre esas relaciones, recuerden que son verbos. Esto es recontra clave y esencial. Porque después los problemas que van teniendo es que encuentran que tienen estos temas de que el verbo en el rombo no está bien definido y empiezan los problemas. Y una vez que tenemos las entidades, los atributos de esas entidades y las relaciones, por último tenemos que resolver la cardinalidad, ¿sí? Que recuerden que vamos a ir con ese 101N para preguntar del otro lado y en base a ahí vamos a determinar la cardinalidad. Recuerden que la cardinalidad va en base a la relación. Entonces, al momento que ustedes señalen la cardinalidad que hay,
no le tienen que poner en la altura de las entidades. Va siempre al lado, pegadito, o arriba, a un costado, no importa, pero ahí cerquita de la relación. Porque justamente la cardinalidad es la participación de los elementos de una entidad contra la que está relacionada, ¿sí? Y en base a eso se define la cardinalidad. ¿Estamos hasta ahí con este breve repaso teórico? ¿Bien? Bueno, estos minutos que les regalé, así pensando y diciendo esto, recuerden que son los pasos más elementales para poder resolver no solamente los ejercicios, sino para que ustedes también entiendan contra... Vamos a hacer una primera lectura y vamos a, en la medida de lo posible, ir recolectando cuáles son las posibles entidades. ¿Sí, chicos? Bueno, dice, vamos a leer la primera oración, toda esta que está acá. Dentro de una biblioteca tenemos usuarios que pueden retirar ejemplares de distintos libros. ¿Qué les parece que tenemos como entidades? ¿Cuáles son los sustantivos que tenemos acá? Usuarios y libros. Ejemplares. Biblioteca, usuarios y libros. No, Bueno. Usuarios, libros. Biblioteca no, Exacto. ¿Por qué biblioteca no va? A ver, vamos de a uno. porque no tiene que ser una entidad. ¿Por qué? Porque es lo que nos está dando el contexto. Es donde correcto, estamos. ahí está. Claro, Si fuera una cadena, si fuera función específica para ser entidad. Exacto. Recuerden que, a ver, ahí entre todos los que fueron hablando, el dentro de una biblioteca es donde estamos situados, ¿sí? Entonces, esto que tenemos acá marcado, ¿sí? De momento es el contexto. Este contexto que tenemos acá, se los escribo acá, contexto. Este contexto no nos va a servir para saber dónde estamos parados, ¿sí? Pero a pesar de que sea un sustantivo, no lo confundan con que esto tiene que ser una entidad de forma directa, ¿está? Sepan eso, recuerden eso. Después, correctamente dijeron que era usuarios, dijeron libros, y otro par también dijo ejemplares. Bueno, acá recuerden que, en base a lo que venimos charlando, tienen que también, o ahora el que les va a dar mayor precisión, es la oración de abajo. Ejemplares, recuerden que son copias de libros, chicos, ¿sí? Justamente son ejemplos de lo que era el libro original. Entonces, ahora, si en este caso acá les hacía duda, vamos a borrarlo como que no, acá no lo tomamos, ¿sí? Vamos a ver en la que viene. Dice, por ejemplo, al retirarlo nos consta una fecha de retiro y devolución del ejemplar. Entonces, en esa oración que viene adelante, y dice que, bueno, que puede prestarse más de una vez a distintos usuarios. Acá cuando leen esta segunda oración, acá ya sí ejemplar la tienen que detectar como que es un sustantivo que participa como entidad. Perdón, Max, yo me adelanté porque lo había hecho así el ejercicio, según la segunda frase. No pasa nada, pero como íbamos haciendo un análisis de oración por oración, no pasa nada. Pero como íbamos haciendo un análisis de oración por oración, por eso decía, ¿cuáles van encontrando? Si lo hiciste ya y tenés el ejemplar, buenísimo, no pasa nada. Pero como algunos no lo dijeron, o hubo confusión ahí, se los quería aclarar, ¿sí? Acá tienen que ser, insisto, muy minuciosos, pero tampoco se engolosinen con que todo sustantivo que encuentran es una entidad. Porque así les pasó con esta primera parte, que simplemente está pidiendo o dando contexto, ¿sí? Esto para que lo tengan en cuenta. Sí, Luciano, decime. Consulta, profesor, porque no me quedó del todo claro. Yo quizás lo craneé de otra forma que no es la correcta. Coméntame. Yo pensé que biblioteca vendría a ser como mi fact table, o sea, mi tabla de hecho, en donde justamente tengo diferentes atributos. En uno de ellos atributos es la ID de usuario, fecha de retiro, ICBN. Bueno, ahí tenés el problema. No entiendo por qué no. ¿Por qué está mal que biblioteca no sea una entidad? O sea, difiero totalmente. No, está bien. Bueno, a ver, ahí tenés otro problema igual. Vos fíjate que en realidad lo que estás tomando es como que biblioteca es un cruce de otros datos que te estaba mencionando acá. Cuando nosotros armamos el modelo, tratamos de entender
la problemática que nos están dando, ¿sí? En una base de datos nunca vas a ver reflejado el contexto de funcionamiento. Es como que yo diga, bueno, soy un supermercado. Hago otro ejemplo, ¿eh? Soy un supermercado y digo, bueno, tengo que tener registrado los productos que tengo en stock, qué marcas, las listas de precios, mis clientes, la facturación, ¿no? Ahora, ¿voy a encontrarme con una tabla que se llame supermercado? Si yo mismo soy el supermercado. No, pero le cambiamos el nombre a biblioteca y le ponemos otro tipo de nombre y es justamente la base de datos. Bien, pero el usuario le pide a la biblioteca un libro, no es que el usuario le pide libros a un ejemplar. Por eso no termino de entender. Le sacamos el nombre de biblioteca y le ponemos otro nombre, pero a lo que voy es, no termino de entender el desarrollo del ejercicio. Yo lo haría por eso. Vamos a ponerlo de otra manera entonces. Ok, está bueno que traigas esto. Mira, te vuelvo. Cuando uno plantea los modelos, ¿sí? o vamos a entender los problemas en general, siempre es importante saber para quién o quién tiene el problema, ¿sí? Y a quién estás prestando solución. Por más de que vos como usuario vayas a retirar un libro a la biblioteca, ¿sí? La biblioteca en sí misma no tiene registrados sus propios datos en la base de datos, que es algo redundante, ¿sí? Y como biblioteca, ¿qué te interesa saber? Bueno, qué libros tenés, a quién se los das, ¿no? El mareo que vos por ahí tenés es que en realidad te estás cruzando con ya lo que sería la utilidad de una base de datos de la biblioteca en sí, a que pensar las entidades y las cosas por separado. Acá lo que tenés, me muestro así, no piensan que están hablando contra la nada misma. Acá lo que tenés en este ejercicio, Luciano, es un ejercicio como cualquiera. Siempre a vos te van a poner, bueno, ¿quiénes son los que tienen el problema? ¿Quién soy yo y qué solución necesito? ¿Sí? Cuando vos vas a una base, o vas a empezar a cranear una base, vos como sujeto de estudio o como sujeto del problema, no te pones arriba de la mesa para decir, bueno, necesito una entidad para describirme a mí mismo. Que es algo que se da por sobreentendido que vos sabés quién sos. Es saber dónde o cuál es el contexto que necesitas armar y funcionar. Decirlo de la fact table, en realidad lo que estás pensando ya incluso con un concepto bastante más adelante, ya estás pensando en cómo entender el negocio de la biblioteca y qué datos, y habiendo leído el ejercicio completo, qué es lo que vos realmente querés armar. Lo estás pensando incluso como si fuera un reporte. No es la intención. Nosotros acá estamos varios pasos atrás. Entonces, lo que vos tenés que entender cuando te empezás a poner en esta situación de la práctica y también entender los negocios, cómo funcionan, pensá que sea la biblioteca o sea cualquier contexto, estás hablando de dónde estás parado, quién es la empresa, quién es la persona que tiene el problema. Por más de que la biblioteca tenga, obviamente, sus propios atributos por los cuales lo puedas describir, a la biblioteca la definís por todo lo que pasa de adelante, los usuarios, los libros y todo lo que viene por detrás. Entonces, no es necesario saber cómo está creada la biblioteca, qué datos tiene la biblioteca. ¿Por qué? Porque esos datos los vas a conformar en base a las distintas entidades que tiene la biblioteca. Todo eso es lo que te va a hacer entender que vos estás parado en una biblioteca, no que tengas que armar una entidad en sí para definirla. El usuario no le... Vos imagínate, vos como usuario también no le pedís a la propia biblioteca. Mirá dónde te pongo. En realidad vas a una biblioteca que es un lugar físico, estamos de acuerdo ahí, y vas a pedirle a algún usuario, a alguien que te dé ese libro. ¿Quién es el que te da? No te lo da la biblioteca en sí, te lo da alguien, no importa. ¿Sí? Alguien que representa la biblioteca. Pero volvemos. Acá el problema no está en necesito que la biblioteca me dé. Vos sos la biblioteca y necesitas registrar otras cosas. ¿Sí? No estás parado del lado usuario. Ok, creo que ya entendí. Por eso te digo, es importante ver dónde estás parado. Vos sos la biblioteca acá. No sos el usuario que necesita ir a pedirle algo a la biblioteca. Vos sos la biblioteca que provee estas cosas y que necesitas registrártelas. Profe, si me permite una intervención. Dale. Yo lo que entendí, bueno, también con respecto al comentario que hizo el compañero Luciano, en realidad el problema no es el usuario, como usted dice, va a la biblioteca, sino el usuario que retira un ejemplar. Ese sería el análisis que yo estoy haciendo.
Por eso puse en el chat que la biblioteca es el contexto. O sea, no es el usuario yendo a la biblioteca, sino el usuario retirando un ejemplar. O sea, siendo la biblioteca, claro, siendo la biblioteca a la cual le están pasando cosas. ¿Está? Fíjense cómo cambia ahí el punto, gracias José. Vos sos en realidad la biblioteca, vos necesitas registrar la actividad que tenés, no que el usuario va a la biblioteca, te estás parando en otro lugar. Es más, si vos te pararas en esa posición, Luciano, no registrarías el usuario, porque vos sos el usuario. Y acá en realidad estás parado del otro lado del mostrador. Perdón, Maxi, pero Sí, entonces nos tenemos que parar no como usuario, sino como biblioteca. Exacto. Yo les dije, fíjense, incluso cuando lo vimos la semana pasada, ahora lo vamos a ver, lo vamos a resolver, y cuando lo cerremos más o menos se van a dar cuenta. Recuerden, la primera oración regularmente siempre les dice y les presenta en dónde están, quiénes son, ¿sí? En este caso, ustedes son la biblioteca, ¿sí? Tienen que hacer un sistema para una biblioteca, un sistema de gestión de base de datos para una biblioteca. ¿Entienden? Ahí es donde está el punto. Ese es el punto de partida nuestro. Entonces, ahí fíjense cómo cambia la situación. Algunos lo vieron desde el lado de usuarios. Pero en este caso serían como que la biblioteca es el lugar donde ustedes laburan, ¿sí? Y ustedes le dicen, che, mira, dentro de la biblioteca, por ahí dentro de una, es como un poco genérico, porque en definitiva todas las bibliotecas funcionan por igual. Pero fíjense cómo esto es, ustedes son la biblioteca y en esta biblioteca tienen estos datos, tienen esta gente, tienen estos libros. Bueno, tienen que registrar y tienen que ver cómo tenemos que registrar qué se va y qué viene. Ustedes leen todo, vamos a hacer una lectura primero completa, si quieren, y fíjense cómo se va hablando de la situación, y ahí vamos a entender de dónde estamos parados. Una pregunta. Sí. Ejemplar, ¿se puede considerar atributo? No, y ahí vamos. Ok, gracias. Vamos a hacer una lectura completa primero a la primera pasada y después reparamos en los detalles. ¿Quieren? A ver si por ahí esto sirve más. Vamos con todo, ahora después resolvemos uno por uno. Dice, dentro de una biblioteca tenemos usuarios que pueden retirar ejemplares de distintos libros. Al retirarlo nos consta la fecha de retiro y devolución del ejemplar, que puede prestarse más de una vez a distintos usuarios. De los libros tenemos su ISBN, título y código correspondiente. Poseemos los ejemplares existentes a prestar y a sus autores. Ese que dice su autor o sus autores es la lectura, por eso la S entre paréntesis. Maxi. Sí. Yo agregué otra entidad más que no la dijeron, que es préstamo. No sé si está bien. Ahora después vamos, para que estamos haciendo la lectura completa y ahí vamos con el detalle. Dice, consideración pueden faltar algunos datos. Los usuarios pasan a ser tales cuando realizan al menos un retiro de un ejemplar dejando registrado su nombre y apellido.